Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Honda CRF 150L, la cual es un modelo asiático que podríamos calificar como una motocicleta premium de bajo cilindraje en la categoría de motos doble propósito y enduro, y la cual nos ofrece mejores características, diseño y desempeño que los modelos suramericanos Honda XR 150L y Honda NXR 160. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Honda CRF 150L es un modelo motocross al cual han agregado componentes como direccionales, farola y portaplaca para convertirla en una moto más urbana y de ciudad, logrando de esta manera ser apta para su comercialización en calle. Esta pequeña CRF fue vista por primera vez en noviembre de 2017 en Indonesia y es un modelo desarrollado, fabricado y ensamblado por Astra Honda Motor, que es la filial de esta marca japonesa en Indonesia, y la cual nos tiene acostumbrados a presentar muchas novedades. La última de ellas fue la hermosa Honda CB 150X, que se estrenó a finales de 2021. Actualmente, la popular familia CRF de Honda, disponible y legal para calle, está compuesta por 5 modelos, empezando por la pequeña Honda CRF 150L, la hermosa Honda CRF 250L, la Honda CRF 300L, la Honda CRF 450L y la más grande y poderosa Honda CRF 1100L Africa Twin. Y destacamos que desafortunadamente estos modelos no están disponibles en todas las regiones del mundo. En materia mecánica, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 149.1 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Este motor trabaja con sistema de inyección electrónica de combustible, está refrigerado por aire y nos ofrece una potencia máxima de 12.5 caballos a 8000 RPM y una fuerza de torque máximo de 12.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto. El diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 57.8 milímetros. La relación de compresión es de 9.5 a 1. Tiene encendido eléctrico y encendido de patada. Su transmisión es de 5 velocidades. Su peso en seco es de 122 kilogramos, su tanque de almacenamiento de combustible es de 7.2 litros, su autonomía de consumo promedio es de 33 km por litro o 127 km por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 115 km por hora. En materia estética, esta Honda 150 sobresale por un diseño característico de todos los modelos CRF de la marca, donde tenemos unas líneas minimalistas en todos los componentes de la moto, y la cual está inspirada en la Honda CRF 450. Adelante destaca el faro pequeño y agresivo, la iluminación con bombillo halógeno en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, el guardabarro alto y afilado, el tablero de instrumentos digital, el manubrio alto de una sola pieza, el tanque de combustible pequeño y las aletas laterales largas de estilo deportivo. En la parte media sobresale el sillín recto de una sola pieza de tipo motocross, el chasis de cuna semidoble en acero y las tapas plásticas exteriores. En la parte trasera tenemos el stock pequeño con bombillo convencional, el portaplaca y guardabarros pequeño y el sistema de escape alargado. En la suspensión tenemos una horquilla invertida de color dorado de 37 milímetros de diámetro y de 225 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochop tipo Proline ajustable en precarga de 207 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco lobulado de 240 milímetros de diámetro en la parte frontal con una pinza de doble pistón, y en la parte trasera un disco también lobulado de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. En las llantas tenemos rines de radios de 21 pulgadas en la parte frontal con neumáticos doble propósito 70-100, y en la parte trasera rines de 18 pulgadas también de radios con neumáticos doble propósito 90-100. Como altura al asiento tenemos 869 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 285 milímetros.
Hablando del precio de venta de esta hermosa Honda 150 en el mercado latino, podemos decir que esta serie F tiene un precio de venta oficial en Indonesia de 34.900.000 rupias indonesias y en Filipinas su precio es de 137 pesos filipinos, siendo más o menos un 14% más costosa que el modelo Honda PCX 150. En este orden de ideas, es probable que esta Honda llegue a la región latina por un precio de venta superior a los 13.500.000 pesos colombianos, unos 3.600 dólares americanos al cambio actual, unos 72.000 pesos mexicanos, unos 17.000 soles peruanos y unos 18.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo pelea en una categoría bastante fuerte en todo el mundo, ya que las motos doble propósito siempre van a tener bastante mercado y bastante demanda, y donde tenemos opciones para todos los gustos y presupuestos. Aquí en diseño y potencia, esta Honda CR-F compite contra la poderosa Yamaha WR-155, que viene siendo su mayor rival y su mayor competencia en Asia, y la Kawasaki KLX-150, que sería otra opción de las doble propósito premium. Mientras que un poco más sencillas y económicas destacamos la Suzuki DR150 o su versión Hawkeye 150, la Kiwi TX200, la Suzuki DR200, la Yamaha XTZ 150, la TTR 200, la TT DS200, la MRX 150 y las brasileñas Honda XR 150 y la XR 160. Escriban en los comentarios qué moto doble propósito en la categoría de bajo cilindraje es su favorita, la Honda CR-F 150L o prefieren la poderosa Yamaha WR-155. Como dato curioso les comento que esta motocicleta hace parte de un conjunto de vehículos especiales de 150 centímetros cúbicos fabricados en Indonesia por Astra Honda Motor, entre las que destacamos el modelo scooter Honda ADV 150, el modelo Naked Honda CB 150R Street Fighter, el modelo deportivo Honda CBR 150R, el modelo viajero Honda CB 150X y esta la Honda CR-F 150L, que vendría siendo la versión doble propósito. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.